Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra segunda sesión de esta sección que hemos llamado, ¿no?, la teoría económica de las organizaciones, ¿no?, nuestra sección 5. Y en esta ocasión lo que vamos a introducirnos es decíamos en la sesión pasada, a una discusión más realista, entre comillas, digamos, de los grandes abstractos del teorema de Coase, bajarlo, digamos, a la discusión pues más terrenal de las organizaciones, las instituciones, el gobierno, ¿no?, el mercado. Bueno, y entonces esto, digamos, es una parte de la escuela muy potente de los últimos años, ¿no?, de la teoría económica, y que, nuevamente, pues lo repetimos, ¿no?, ha sido sumamente influyente en la administración pública, en la lógica de los gobiernos, en la ciencia política, sobre todo en la fase instrumental, ¿no?, de diagnóstico y luego de prescripción, de modificaciones de muchas reglas de mercado, de comercio, de la reforma del Estado, de la administración pública, y que por ello nos importa mucho, ¿no? Bueno, partimos en esta primera parte de la lógica de las instituciones, ¿no? Los autores North, Williamson, Eisenhardt, que nos llevarán en el camino de instituciones, organizaciones, y luego a una teoría particular, muy específica en ambos lógicas, sobre todo organizacionales, de la teoría principal agente, como se le conoce. Bueno, entonces, pues en esta sesión vamos a ir, ¿no?, bajando instituciones, organizaciones, teoría agente principal, para tener un panorama más completo de la teoría económica de las organizaciones y en particular de esta rama, ¿no?, que se le conoce como el nuevo institucionalismo económico. Douglass North, famosísimo premio Nobel de Economía, ¿no?, un teórico de la historia, ¿no?, y un teórico de la historia económica y por lo tanto también un teórico fundamental en la visión institucionalista desde la economía, ¿no?, del nuevo institucionalismo económico. North entonces nuevamente, ¿no?, es esta lógica muy de la economía de reinterpretar o de transformar conceptos antiguos de la sociología, de la historia, de la ciencia política y verlos desde los lentes de la teoría económica, ¿no? Entonces el concepto de instituciones del NIE, ¿no?, es un concepto pues enormemente simplón comparado, digamos, con toda la rica historia y discusión de las instituciones en la sociología, sobre todo, ¿no?, en donde cuando hablamos de instituciones en la sociología hay muchas definiciones, pero estamos hablando de estas construcciones sociales, ¿no?, que lo que van generando es, a través de diversas dinámicas, un comportamiento repetitivo, estable y que se amplía a nivel de grupos, a nivel social, a nivel nacional, a nivel mundial incluso, ¿no?, de esos comportamientos y la lógica de por qué y cómo esos comportamientos se hacen repetitivos y estables, ¿no? En la teoría económica van a crear su propia discusión y desde un punto de vista muy básico, ¿no? Lo definen, ¿no? Instituciones son las reglas del juego, ¿no? Cómo se construyeron, cómo se estabilizaron, cómo se reproducen esas reglas del juego, digamos que un poco en el aire, pero el concepto ha pegado mucho. Entonces mucha gente cuando escucha la institución inmediatamente repite la muletilla, son las reglas del juego. ¿Qué reglas del juego? Bueno, reglas formales y reglas informales que se van construyendo en el tiempo, dicen, ¿no? Y así como en un juego de ajedrez, digamos, ¿no?, hay una serie de estructuraciones, como ya lo vimos, Olsen, Coase, ¿no?, una serie de estructuraciones que definen lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que es capaz de cambiar, lo que no es posible cambiar, digamos, ¿no? En un juego de ajedrez, bueno, pues tú tienes, ¿no?, un número de peones y se mueven de cierta manera, y tienes un número de alfiles y se mueven de cierta manera, ¿no? Y la regla además establece que es una y uno, ¿no?, una jugada, si de repente un jugador llega y dice el caballo no se mueve así y yo juego 2 veces y tú juegas nada más una, pues, todo el juego cambiaría de lógica, ¿no? Pequeñas modificaciones en las reglas del juego pueden generar pues transformaciones en la lógica institucional general, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen estas reglas del juego que pueden ser formales e informales? Pues restringen, ¿no? Restringen la lógica de los comportamientos válidos, posibles, legítimos, digamos, si utilizamos el lenguaje weberiano, ¿no? Establecen restricciones de los comportamientos y de la forma en que se llevan las interacciones entre las personas. Al establecer esas restricciones, los individuos tienen que calcular
digamos, cómo van a llevar a cabo su interacción con otros y pueden comenzar a calcular ¿se acuerdan de Olson? ¿No? Sus cargas y sus beneficios, ¿no? En términos del juego, de la interacción y en términos de la estructuración. O sea, al final de cuentas, las instituciones es una estructuración y esa estructuración, ¿no? Genera las dinámicas de comportamientos repetidos a partir de darle señales más o menos claras a los actores y a los individuos de cómo se juegan las interacciones. Si nos regresamos al teorema de Coase un poquitín, ¿no? Pues estamos analizando ya de una manera más dinámica y bastante más compleja lo que implica la estructuración de la relación. ¿Qué significa esto? ¿Quién estableció los derechos de propiedad? Como lo vimos en el caso de la granjera y la ranchera, ¿no? Puede haber una institución, un juego, una lógica institucional, un diseño de reglas del juego que permitían que la ranchera no tuviera ninguna responsabilidad porque sus vacas se comían parte de las cosechas de la granjera. Bueno, ¿cómo se estableció ese juego tan extraño que vimos ahí? Pues existen instituciones y las instituciones son construcciones históricas, son construcciones que llevan mucho tiempo de sedimentación y de establecimiento y de consolidación, porque lo que implica, pues, al final de cuentas, si seguimos con Weber, digamos, es que estas personas acepten esas reglas del juego, las hagan legítimas, las hagan cumplir, y que luego las reglas del juego pues restrinjan y establezcan pues eso, los derechos de propiedad y los costos de transacción con los cuales estos actores juegan el juego. Y también, evidentemente, ¿no? Recuerden, ¿no? Siempre existe la posibilidad del acto oportunista. Las instituciones establecen las reglas del juego y al mismo tiempo establecen las posibilidades de violar esas reglas del juego o de jugar con esas reglas del juego, dado que no estamos hablando de robots, estamos hablando de actores de racionalidad finalísticos, racionalidad limitada. Ahora sí ya vamos a empezar a plantear que esta teoría recupera esa lógica simoniana de la racionalidad limitada, y así como en Simon era fundamental plantearse el ambiente psicológico que establece las posibilidades de interacción en una organización, bueno, la teoría institucionalista Alan North, ¿no? Establece que esa estructuración, ¿no? Basada en las reglas del juego que se legitiman y que se hacen, se consolidan, se cimentan, entonces establecen una estructuración determinada, equilibrada, donde derechos de propiedad y costos de transacción son establecidos y los actores, como es institución, evidentemente los hacen repetitivos y estables. No quiere decir que las instituciones jueguen las reglas del teorema de Coase, como lo vimos en el ejemplo de la ranchera y la granjera. Lo que tú puedes establecer es que una institución, ¿no? Establece esa estructuración, establece ciertos derechos de propiedad, ciertos costos de transacción que han generado equilibrios entre los actores, pero no significa que puedan ser óptimas. No significa que sean óptimas o que sean eficaces o que sean eficientes, ¿no? Ni cerca de Pareto. Pero aún así pueden ser injustas, pueden ser ilógicas, pueden ser socialmente costosas y sin embargo ser instituciones. Ese es el dilema. Entonces, el esclavismo es una institución terrible en muchos sentidos, pero eso no significa que no se haya convertido en reglas del juego estables, ¿no? En reglas del juego legitimadas, en reglas del juego que se autorreproducían y en reglas del juego que estructuraban la forma en que se jugaba el juego social. El feudalismo, el esclavismo, el capitalismo, un sindicato charro, un sindicato blanco, una escuela patito, el machismo, son instituciones, en el sentido estricto de la palabra, que pueden ser injustas, pueden ser ilógicas, pueden ser costosas, pero por alguna razón se estabilizaron. Por alguna razón se hicieron instituciones, se legitimaron como reglas del juego y acabaron estructurando el comportamiento de muchas personas. Las instituciones entonces son estas estructuraciones grandes sociales, ¿no? Globales, las reglas del juego con lo cuales las personas hacen su cálculo de costos-beneficios en términos de su interacción, hacen su cálculo de qué ventajas de información tienen, qué tanto pueden ser oportunistas, qué derechos de propiedad tienen. Yo tengo muchos, tú tienes pocos, pero así está institucionalizado y eso se hace normal, se hace repetitivo, se autorreproduce. Y la diferencia es que las organizaciones son parte de las instituciones, ¿no? Las organizaciones, digamos, pueden convertirse en instituciones, pero en realidad son parte porque las organizaciones toman decisiones, ¿no? Establecen estructuraciones más
concretas a partir de que, siguiendo codes, ¿no? Las organizaciones están compuestas por personas que buscan fines, y estos fines individuales a través de los fines colectivos de la organización, pero en todo caso las organizaciones también juegan, ¿no? Construyen, estructuran las reglas del juego, ¿no? Establecen costos de transacción, y al hacerlo, pues también afectan a las instituciones, ¿no? Evidentemente, las organizaciones forman parte de las instituciones al construirlas, reconstruirlas, reproducirlas, ¿no? Y entonces, muchas veces, digamos, el cambio institucional puede venir de cambios incrementalistas desde las propias organizaciones. Las organizaciones juegan un papel fundamental en el movimiento y la dinámica de las instituciones, y la clave siempre será, bueno, estas reglas del juego que establecen, digamos, las lógicas del teorema de Coase, ¿no? Derechos de propiedad, costos de transacción. Las organizaciones pueden incrementar los costos de transacción o reducirlos. Las organizaciones pueden definir mejor los derechos de propiedad o hacerlos más turbios, y entonces, digamos, esto permite entender un poco mejor el juego desde el nuevo institucionalismo económico, la teoría, al menos en North, de cómo las organizaciones son diferentes que las instituciones, aunque forman parte de las instituciones y las afectan, y pueden incluso ser parte del proceso de un cambio y de una modificación institucional o de su estabilidad, evidentemente. Las instituciones, reglas del juego, aceptadas, legitimadas, estabilizadas por grupos, organizaciones, sociedades, ¿no? Se construyen en el tiempo, se sedimentan, se van haciendo poco a poco en procesos históricos de largo plazo, ¿no? Y en el fondo, digamos, las instituciones, pues todas están jugando su elemento primigenio, como lo dijimos, es la interacción de individuos de racionalidad limitada que requieren en su interacción calcular, ¿no? Los costos de transacción y jugar a partir de los derechos de propiedad. Esto multiplicado en el tiempo y en tamaño construye instituciones, construye organizaciones, y entonces el dilema está justamente en que las instituciones se pueden estabilizar muy lejos del teorema de Coase. Se pueden hacer estables y se pueden hacer casi permanentes en una sociedad, lejos del teorema de Coase, lejos de la posibilidad de establecer derechos de propiedad y costos de transacción claros y costos de transacción mínimos. Y entonces, digamos, juntando las ganas de comer con comida, pues entonces la pregunta sería, ¿y cómo se logra el cambio institucional? ¿No? Bueno, pues el cambio institucional tiene que lograrse a partir de afectar las reglas del juego, ¿no? ¿Cómo se afectan las reglas del juego? Pues las reglas del juego no son un abstracto, las reglas del juego las juegan las personas, ¿no? Y las personas de racionalidad limitada son, al final de cuentas, en sus actos, en lo que repiten, en lo que aceptan las reglas, en las que las legitiman, en el que internalizan ciertas maneras de hacer las cosas y aceptan las reglas del juego de las instituciones. Bueno, pues solamente pueden ser afectados si, como siguiendo a Olsen, se establecen incentivos selectivos que modifiquen, digamos, los comportamientos de las personas logren transformar las relaciones logren transformar la estructuración, y la estructuración logre transformar, al final de cuentas, a la propia institución y la modifiquen. No es algo sencillo. Las instituciones son construcciones históricas, dice North. Incluso tienen una posibilidad de estabilidad gracias a que hay un patrón de dependencia, ¿no? Patrón de dependencia, algo así como la inercia de las instituciones, aunque puede ser vista de una manera menos mecánica. El mismo North lo establece, dado el hecho de que las propias personas defienden a las instituciones. Entonces, pues claro, ¿no? Los esclavistas defienden los derechos de propiedad sobre las personas, ¿no? Y eso genera un patrón de dependencia de mil y una maneras. Y entonces, bueno, cambiar una institución de largo data y de mucha legitimación,
por más irracional en el sentido coasiano de la palabra pueda ser, no le quita un ápice de estabilidad y de legitimidad para muchas personas en el tiempo. Modificar las instituciones y luchar contra los patrones de dependencia y luchar contra los propios actores que se benefician de que una cierta institución defina de cierta manera los costos de transacción y los derechos de propiedad que se establecen. La pregunta es bien interesante porque la teoría parsimoniosa llega aquí a un punto de quiebre muy fuerte, porque la pregunta sería, ¿se pueden diseñar instituciones? ¿Se pueden cambiar adrede de manera racionalmente instituciones que han sido construidas a lo largo de la historia en un proceso largo de sedimentación y legitimación y para acabarla de molar, donde hay patrones de dependencia que van a resistirse ferozmente muchas veces a la transformación? ¿Todo por qué? Bueno, todo por una teoría que tiene un faro, ¿no? Que propone que ese faro es un faro en el que si lo siguiéramos todo nos iría mejor. Sería más justo en el sentido Pareto, ¿no? No en el sentido moral o ético, por cierto, pero bueno, al menos en el sentido Pareto, si las instituciones pudieran ser reconstruidas, afectadas bajo la lógica del teorema de Coase, entonces podemos decir y hacer juicios y comenzar a decir, bueno, un sindicato blanco o un sindicato charro, como le decimos en México, puede ser una institución muy estable y puede ser tremendamente legitimada por un montón de personas, pero el efecto colectivo es negativo. ¿Qué deberíamos hacer para modificar la institucionalidad de muchos sindicatos en un país como el nuestro? La intervención del Estado en la economía, ¿no? Bueno, dejado a su libre arbitrio, el Estado también es un actor, ¿no?, de racionalidad limitada y también es capaz de construir instituciones subóptimas como cualquier organización o mega organización, como le llama Coase, ¿no? Y entonces esto implica que, bueno, pues un Estado puede estar muy convencido de que está interviniendo muy bien sobre la sociedad y que lo hace muy padre y muy eficazmente, y en la realidad no se está aprovechando de derechos de transacción, de costos de transacción muy altos, o está estableciendo derechos de propiedad muy injustos, y a la larga, digamos, el efecto resulta ser negativo colectivamente. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo cambiamos a los Estados? A sus reglas, a las regulaciones, a las empresas, a la relación entre las empresas y el Estado, a partir de, pues uno imaginaría, ¿no?, pensar las reglas del juego, los incentivos que genera, los comportamientos que esos incentivos genera a partir de la lectura de los costos, ¿no?, a partir de los derechos de propiedad establecidos y a partir de los costos de transacción que se generan bajo la interacción. Y entonces un diseñador, en teoría, ¿verdad?, podría ex ante decir, bueno, yo puedo desglosar esto de manera casi matemática, ¿no?, y decir, aquí están los incentivos, estos incentivos llevan a estos comportamientos están basados en esta estructuración de derechos de propiedad y en esta estructuración de costos de transacción, y si yo intervengo sobre los incentivos, puedo modificar los derechos de propiedad, puedo modificar los costos de transacción. Eso transformaría la institución llevándola hacia una nueva lógica, probablemente más cercana al sueño del teorema del Coase. De Coase. Espero que quede clara la cadena causal que está establecida en este punto y que es muy, muy importante, ¿no?, cuando uno discute el tema del NIE, ¿no?, y de los instrumentos a nuestra disposición. Entonces las muletillas son inmediatas, ¿no? Todo depende de los incentivos. Y los incentivos generan, ¿no?, derecho de propiedad, y los incentivos establecen costos de transacción, y los incentivos estructuran una relación. Y si tú cambias los incentivos, cambian las instituciones. ¡Ay, caray! Ahí esa última frase ya no me quedó tan clara, ¿no? Tú puedes cambiar incentivos, podrías asumir que eso puede cambiar comportamientos, ¿no? Pero a partir de ahí, esos comportamientos, ¿qué derechos de propiedad han modificado? ¿Qué costos de transacción han establecido? ¿Y qué nuevas instituciones se han construido? Porque la cadena causal no llega hasta allá, ¿no? La teoría no nos dice cómo directamente se logran instituciones óptimo de Pareto o al menos Pareto, ¿no? Lo que nos dicen es que nosotros podemos afectar incentivos y que los incentivos probablemente cambiarán comportamientos, pero lo que no nos dice es qué tipo de nuevas relaciones va a construir y cómo van a suceder. En todo caso, lo que nos dice es un acto de fe, ¿no? Es que si tú cambias los incentivos a partir del teorema de Coase, es más probable que generes
estructuraciones más cercanas de negociación y de regateo entre las personas que construyen estructuraciones más cercanas, ¿no?, a un punto de Pareto. Pero dijimos hace rato, y por eso utilicé la metáfora del faro. Ese es un faro, ¿no? ¿Por qué tan automáticamente se pasó al argumento de que tú cambias incentivos y eso va a cambiar instituciones? Además, de una manera adecuada y mejor, es todo un misterio de las ciencias sociales, ¿no? Bueno, vamos a pasar, digamos, a algunos detalles que nos pueden explicar un poco mejor estas cadenas causales y los límites de estas cadenas causales, y utilizaremos ahora los argumentos de famosísimo Oliver Williamson. Bueno, entonces, digamos, a este sueño del cambio institucional, del rediseño institucional a partir del faro del teorema de Coase, podemos añadir un paso adicional, ¿no? Bueno, es que, digamos, contemporáneamente no estamos en el vacío, ¿no? Estamos ante instituciones ya muy fuertes, muy estables, que forman parte de la vida diaria de las sociedades contemporáneas. Hablamos de las organizaciones y hablamos de los mercados, ¿no? Entonces Williamson se va a plantear este paso adicional, digamos, no instituciones en abstracto, sino pensar partes del marco institucional, digamos, donde organizaciones y mercados, ¿no?, evidentemente el Estado, por lo tanto, pues forman parte de este entramado institucional que en su sumatoria pues produce una gran lógica institucional a la North, pero que entonces, si quisiéramos hablar de cambios, de modificaciones, de rediseño, pues tenemos que bajar a este nivel, ¿no? La pieza organizacional va a ser muy importante para Williamson. Williamson conoce muy bien la teoría de la organización, Simon, y sobre todo es muy simpático porque Simon siempre se negó a ser considerado como uno de los padres fundadores del nuevo institucionalismo económico, ¿no? Pero bueno, Simon es multicitado porque evidentemente Simon dio muchos de estos elementos, ¿no? Las organizaciones, el ambiente psicológico, y entonces como esto construía una estructuración de cierto tipo de comportamientos de seres humanos. ¿Se acuerdan, Simon? Que se dejan influenciar. Acá la piedra angular del se dejan influenciar es la lógica de los incentivos. Para Simon los incentivos eran una pieza, pero esta teoría va a tener en los incentivos una de las grandes piezas de transformación, incentivos que cambian comportamientos, que pueden cambiar la estructuración, digamos, ¿no? Para ello necesitamos bajar a este nivel de comprensión de las instituciones, de la organización y del mercado. Por ejemplo, entender sus diferencias, dice Williamson, y tendremos un paso un poco más cercano a la idea de entonces cómo esta teoría nos propone realizar reformas y cambios que puedan transformar el marco institucional de una manera pues más cercana al teorema, al sueño y a la idea del teorema de Coase. Williamson es muy directo, ¿no? Siguiendo a Coase y siguiendo la teoría de la organización. Las organizaciones son críticas para la existencia del mercado, ¿no? La interacción es fundamental porque al final de cuentas las organizaciones, ¿no?, incorporan, interrelacionan a las personas son de racionalidad limitada y por lo tanto, ¿no?, los dilemas de prisionero, los dilemas de acción colectiva, de oportunismo, siempre estarán ahí, ¿no? Entonces las organizaciones, digamos, no son indispensables para que el mercado exista, porque en el mercado van a existir estas personas, estos seres humanos de carne y hueso. Claro, acá se asume que bajo el cuasi infinito número de demandantes y de ofertantes, pero llegar a eso implica el establecimiento de instituciones que no son de lógica del mercado como son las organizaciones. La aparentemente ilógica idea de que una lógica del mercado se construya por una institución que no sigue una lógica del mercado, pues tiene que ver pues, justamente con el tamaño a la Olson y con la lógica de las interacciones en esa estructuración que las organizaciones componen. ¿Qué hacen las organizaciones? Bueno, establecen contratos, ¿no? Contratos que siempre serán incompletos, ¿no?, pero que son mejor que nada, ¿no? Dejados a su libre acción, ¿no?, las personas pueden negociar, pero cuando los costos de transacción existen, ¿no?, y cuando los derechos de propiedad se modifican o
no siempre son perfectamente establecidos, entonces los contratos son necesarios. Por ejemplo, el derecho de propiedad. Cuando vas a una empresa, vas y les dices que eres Juan Camaní, digamos, ¿no? En sentido técnico eres súper bueno y sabes hacer de todo, ¿no? Y en realidad el costo del empleador para saber que tú estás diciendo la verdad es muy alto, ¿no? Y te pueden hacer 20 exámenes y pasar todos los exámenes, y cuando ya eres contratado, pues el empleador se da cuenta que no sabes la mitad de lo que dijiste. Bueno, eso sucede porque, bueno, ¿no? Goffman, Simon y ahora la teoría económica Olson, Coase nos dicen, está hablando de contratos siempre incompletos, ¿no? Un contrato completo implicaría costo de transacción cero, ¿no? Y derechos de propiedad perfectamente establecidos. Yo tengo la propiedad de mi conocimiento de lo que yo sí sé hacer o de las habilidades que tengo, ¿no? Y por razones goffmanianas, tú no lo puedes saber, ¿verdad? Vas a tener que pagar costos para saber si todo lo que yo digo que sé hacer es cierto, ¿no? Y no te estoy poniendo una máscara goffmaniana para decirte que no. Bueno, todo eso que ya hemos visto, teoría económica muy directamente, ¿no? Contratos siempre son incompletos y las organizaciones están mucho mejor preparadas como instituciones que los mercados para establecer que aunque esos contratos sean incompletos, sean contratos, sin embargo, mejorables, ¿no? Y ahí, digamos, comenzamos a entender la lógica institucional de las organizaciones, la lógica institucional de los mercados y la idea de cómo, pues, si tú quieres afectar a través de incentivos, tienes que comprender estas lógicas de racionalidad limitada, de estructuración de las organizaciones y de cómo los contratos incompletos, siempre incompletos, pueden ser mejorables. No hay otra, dice Williamson, entonces, ¿no? Cuando uno dice los contratos siempre son incompletos, ¿no? Comprender que así hablemos del Estado, la organización e incluso el mercado, estamos hablando de la interacción de seres humanos de racionalidad limitada. Eso, pues, digamos, es el demiurgo, la espada de Damocles de la teoría económica, ¿no? Y que lo que tiene que hacer, que es en vez de sentarse a llorar, digamos, lo incorpora y lo comprende, ¿no? Y entonces las fallas de mercado, por ejemplo, ¿no? Que desde el punto de vista de la teoría neoclásica son muy genéricas, desde el punto de vista de una teoría institucionalista son mucho más comprensibles y específicas, ¿no? Las fallas de mercado se generan por seres humanos de racional limitada actuando a veces oportunistamente, ¿no? Y estando negociando para lograr un oligopolio en vez de una competencia real, ¿no? Estar maniobrando para pagar menos impuestos de los que debería, estar maniobrando para construirse con una imagen de ser una empresa responsable cuando te avienta kilos de azúcar en cada producto que produce, ¿no? Entonces, las fallas de mercado son una construcción micro, ¿no? No es una construcción solamente que deviene de la genérico supuesto de la preexistencia del mercado, ¿no? El mercado no preexiste, el mercado se construye por el Estado, se construye por las organizaciones, se construyen las interacciones, y entonces eso implica que las lógicas de fallas de mercado y de las lógicas de acción humana no se deben solamente a los grandes o pequeños números o a la incertidumbre en general, sino se refiere a la lógica de transacción de los seres humanos en las diferentes estructuraciones institucionales en las que tiene que actuar. Y en estas hay que asumir de partida al oportunismo como un elemento crítico en todo el juego. En otras palabras, ¿no? El teorema de Coase, ¿no? Reducir los costos de transacción, minimizar los costos de transacción y establecer claros derechos de propiedad, pues son una manera de enfrentar a nivel micro el concepto de oportunismo que es connatural a la interacción de seres humanos de racionalidad limitada. Es algo con lo que hay que vivir y es lo que produce la necesidad de la construcción de instituciones y lo que produce que las instituciones se hagan de cierta manera, y evidentemente será una variable fundamental a considerar si tú como diseñador quieres cambiar las reglas del juego y quieres a través de incentivos modificar, ¿no?, la acción. En otras palabras, si seguimos a Williamson de manera muy clara, nos está diciendo algo, ¿no? Usted puede intervenir aquí y cambiar los incentivos. Ojo, está usted cambiando los incentivos de seres humanos de racionalidad limitada oportunistas. En otras palabras, usted debería de considerar de manera directa, explícita en su modelo, la posibilidad de que los actores jueguen, gaming en inglés, ¿no? Jueguen, le den la vuelta y se aprovechen de las fallas de su diseño de modificación de incentivos.
usted con muy buenas intenciones gaussianas, en otras palabras, puede tratar de, a través de incentivos, cambiar una interacción y resulta que los actores son más inteligentes que usted y juegan con las reglas del juego creando una nueva institución todavía peor de la que usted quiso construir a la luz de que si el punto de partida micro son los seres humanos de racionalidad limitada con capacidad de oportunismo, el oportunismo le puede ganar al propio juego institucional o al propio juego de cambio institucional. Créanme que esto es algo que en la práctica a muchas reformadoras les ha fallado, ¿no? La consideración de cómo puede su propio cambio de incentivos generar ser jugado, ser gaming, ¿no? Ser utilizado estratégicamente por los propios actores de racionalidad limitada a los que quiere afectar. Pusieron atención al argumento simoniano. Esto les va a parecer muy sencillo de entender el siguiente paso, ¿no? Las organizaciones, ¿no? Dice Williamson, son, claro, lo que dijo Simon, ¿no? Estructuraciones de interacción de seres humanos de racionalidad limitada. La base clara, ¿no? El pain in the ass, ¿no? El punto crítico es que toda interacción humana puede estar dirigida por el oportunismo. Los actores pueden ser oportunistas y dada su naturaleza racional, ese oportunismo pues es inevitable, ¿no? En cierto sentido. Ahora las organizaciones, sin embargo, como Simon mostró, y los alumnos, además, las coaliciones, en fin, lo que hemos visto en la sección 3 de este curso, han construido un proceso de estabilización y de mejora sistemática. Las organizaciones pueden mejorar y ser reformadas en el corto y en el largo plazo. ¿A través de qué? A través de los propios instrumentos de racionalidad limitada, como vimos con Simon, ¿no? Entonces, las organizaciones, en otras palabras, dice Williamson, tienen la propia capacidad de mejorar y de transformarse a través de mecanismos internos, de lógicas de organización internas. No, Simon, no estamos diciendo nada que Simon no haya establecido, lo estamos diciendo además con otro lenguaje, ¿no? Y esta lógica de organización interna, entonces, claro, tiene que ver mucho con lógicas de información, ¿no? Con incentivos que se establecen, es decir, sigue con la misma discusión, estamos hablando de la misma caja de herramientas que permiten la reforma organizacional a partir de pues, afectar lo que Simon hubiera llamado el ambiente psicológico, la estructuración, siempre bajo la consideración de que el oportunismo es en última instancia existente. En la última parte de la sesión hablaremos entonces de esta potente, muy reconocida teoría del principal agente, que es una visión sobresimplificada y eso tiene sus ventajas y sus desventajas, pero las ventajas, evidentemente, de una visión sobresimplificada de los dos actores de racionalidad limitada generales, ¿no? El que encarga el trabajo y el que tiene que hacer el trabajo, que es un símil, digamos, de la lógica de pues, el dueño o el jefe de la organización y los subordinados, pero que se puede llevar en cualquier momento, digamos, donde haya una persona que quiere que se haga algo, pero no lo puede hacer él o ella directamente, sino que tiene que encargarle a otro realizarlo. Y estos dos son actores de racionalidad limitada y son actores con capacidad oportunista. Pese a ello, o con ello, esta teoría trata de crear una lógica bastante parsimoniosa de cómo mejorar esos contratos siempre incompletos que Williamson nos planteó en la que platicamos en el anterior bloque, y que ahora podemos bajar a un escaloncito, una teoría bastante más específica, muy micro, muy interesante, muy simple, muy simplificada de esta relación. Entonces, de cómo tú tienes herramientas para afectar el comportamiento de personas de racionalidad limitada con capacidad oportunista y crear mejores contratos. Ok, bueno, entonces usted tiene a un principal, son subvectores, ¿no? Nada más que ahora estos tienen unos roles específicos, el principal, que es el que quiere que algo se haga, pero no lo puede hacer él o ella, y que se lo encarga o lo delega a un agente que, digamos, pues ambos pueden jugar oportunistamente, pero sobre todo el agente que, pues, tiene ventajas de información, ¿no? El agente puede querer oportunistamente, ¿no? Puede querer pues, reducir el tiempo de trabajo, puede querer
ser contratado y exagerar sus cualidades, o puede realizar un trabajo tan complejo que en realidad luego le puede decir al principal que logró más resultados de los que en realidad logró. Y entonces estos actores de racionalidad limitada pero finalísticos pues se encuentran en un dilema, digamos, otra vez de acción colectiva, donde probablemente todos estarían mejor si todos cooperaran, pero el oportunismo siempre implica la posibilidad, digamos, de aprovecharse de lo que ya hemos visto hasta el cansancio aquí en esta sesión, los costos de la información, ¿no? Los costos de la interactuación, los derechos de propiedad y los costos de transacción mínimos, digamos, que se establecen en la interacción. Para ello, las organizaciones, nos dijo Williamson, hacen contratos. Ahora, los contratos siempre son incompletos y la teoría principal, la gente pues lo asume directamente. Siempre son incompletos y bajo estas condiciones, ¿cómo se pueden construir mejores contratos que de manera colectiva generen mejores resultados, dadas la naturaleza oportunista de los seres humanos? Es un interesante dilema. La agente principal es una teoría bien específica y sumamente matemática. Sin embargo, ha sido utilizada desde esta teoría, el nuevo institucionalismo económico, lo ha utilizado de una manera muy amplia, ¿no? La nueva gestión pública en nuestra disciplina la ha utilizado de manera muy amplia, ¿no? Casi metafórica, ¿no? Porque en realidad la metáfora, ¿no? El principal y el agente, pues aplica para un montón de cosas, ¿no? Un papá es el principal de un hijo, que es un agente, o el gobierno es un agente de la sociedad, que es el principal. Un poco llevar demasiado lejos la metáfora, pero bueno, la técnica, la teoría principal agente es una teoría muy específica, bastante matemática, y entonces hay que tener cuidado, digamos, de cuando uno traspasa la frontera de la metáfora y del instrumento y de los elementos que el instrumento lo otorga, ¿no? Principalmente, digamos, lo que estamos hablando, evidentemente, es que estamos hablando de una interacción de seres humanos oportunistas que tienen información distinta, tienen que pagar costos para plantearse esa información y que generan un equilibrio. Y ese equilibrio puede ser un equilibrio bastante subóptimo o un equilibrio incluso perverso, donde el principal se la pasa perdiendo mucho y el agente ganando, ¿no? Y claro, esta es una teoría que evidentemente tiene el sesgo de asumir que lo que quiere el principal es correcto, digamos, y es lo adecuado. Para eso contrató el agente, y el oportunismo del agente es el que aquí acaba pues echando a perder, no porque sea irracional el agente, sino por un dilema de acción colectiva. Y entonces, bueno, la clave evidentemente es preguntarse en términos teóricos y analíticos cómo tú puedes reducir la ventaja de asimetría de información que tiene el agente, cómo el principal se puede hacer allegar de más información con menos costo sistemáticamente, ¿no? Mientras el principal tenga más información respecto de lo que es el agente, de lo que hace el agente, de lo que logra el agente, pues entonces puede diseñar en teoría mejores contratos que establezcan cargas y beneficios diferenciados a la luz de diferentes esfuerzos, diferentes resultados, diferentes impactos que la gente logra. Pero bueno, pues obviamente en un mundo de racionalidad limitada, el principal no puede supervisar todo el tiempo y el principal no tiene el tiempo, no tiene el expertise para supervisar sistemáticamente a la gente, o es muy costoso. Y entonces los contratos lo que tratan de equilibrar es constantemente este costo y este equilibrio que se genera de seres humanos de racionalidad limitada en una interacción donde el oportunismo siempre puede estar ahí, ¿no? Bueno, la teoría de agente principal entonces se preocupa mucho por establecer esta lógica de los sistemas de información que le otorguen de una manera razonablemente poco costosa y efectiva información que le permita controlar, vigilar y comprender mejor lo que la gente hace y, si se puede, lo que la gente logra. Pero el detalle está canijo. Parece sencilla, pero en realidad no lo es en la práctica, ¿no? Digamos, decíamos hace rato que es una teoría muy matemática. Cuando uno baja esta teoría muy matemática a la realidad social de las organizaciones concretas, de los contratos específicos, bueno, uno tiene que enfrentarse que la dinámica de información es bastante heterogénea, digamos, ¿no? No estamos hablando de cuestiones bastante heterogéneas, ¿no? De cuestiones homogéneas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, el principal se tiene que hacer preguntas, ¿no? Eisenhardt lo deja muy claro en el texto. Se tiene que hacer preguntas de si
conoce y puede tener información de dos cosas diferentes. Una, el comportamiento de la gente, la otra, los resultados que logra el agente. Pueden ser dos cosas distintas, ¿no? Las empresas o las organizaciones tradicionalmente pues han construido una buena cantidad de instrumentos para tratar de conocer el comportamiento de las personas, ¿no? Recordaremos otra vez Simon, ¿no? Entrenamiento, selección, jerarquía, pues todos ellos son mecanismos de modificación del comportamiento, de acotamiento, ¿no? de acotar el comportamiento de las personas. Pero bueno, siempre el comportamiento de las personas puede ser difícil, ¿no? Y entonces las asimetrías de información pues permiten lo que hemos visto, por ejemplo, en el propedéutico, ¿no? Con Ostrom y con Niskanen, ¿no? Estas ventajas de asimetría pues siempre estarán ahí presentes. Y la nueva gestión pública soñó, evidentemente, con la otra idea, ¿no? Vamos a controlar el resultado, ¿no? No controlamos el comportamiento, controlamos el resultado y tendremos una mejor capacidad y menos costosa de información para controlar el comportamiento de la gente. Bueno, lo que pasa es que contratos basados en resultados implica una cosa de perogrullo, que se puedan medir los resultados, ¿no? Esto lo discutimos en el propedéutico, en la teoría de la nueva gestión pública, donde, bueno, aquí el problema es que los resultados de la acción de las organizaciones o de los gobiernos o de los grupos dentro de las organizaciones puede llevar a ser tan costoso y tan complicado que sea una especie de sueño pensar que se pueden establecer contratos por desempeño en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, un contrato de desempeño en el área financiera gubernamental evidentemente es más posible, complicado, pero es más posible que un contrato de diseño de un contrato de resultados de la Secretaría de Gobernación, ¿no? ¿Cómo se mide si logras gobernabilidad de un país o si se redujeron los conflictos? Mucho más difícil. Entonces, bueno, los contratos basados en resultados requieren pues, una cosa muy evidente, ¿no? Que puedas medir los resultados. Si tú quieres establecer contratos basados en resultados y los resultados son muy difíciles de medir, pues estás produciendo una nueva dinámica de contratos incompletos, ¿no? La teoría de agente principal es muy interesante, muy importante, porque establece siempre este trade-off, ¿no? Esta compensación entre la capacidad de medir el comportamiento y capacidad de medir los resultados. En otras palabras, ¿no? Si los contratos están basados en que no puedes medir los resultados, lo más cercano a lo lógico es crear contratos basados en comportamiento con todas las imperfecciones que eso tiene. Si tú tienes capacidad de medir los resultados, o sea, a lo mejor contratos basados en en resultados puede ser mejor. Siempre habrá una compensación, digamos, ¿no? Medir comportamiento, medir resultados, tiene que ver un poco también con la naturaleza de la propia acción o de lo que se quiere alcanzar, ¿no? La palabra que aparece es que, bueno, las organizaciones, las instituciones, las relaciones entre las personas, pues siempre están en una lógica de riesgos, ¿no? Hay riesgos implicados, los riesgos nunca pueden ser reducidos a cero y los propios riesgos pues, forman parte de la ecuación de seres humanos de racionalidad limitada. La propensión al riesgo acaba siendo importante, qué tanto estoy dispuesto a arriesgarme en mi oportunismo o qué tanto, todavía más importante, mi capacidad de jugar con los sistemas de incentivos, mi capacidad de jugar con los sistemas de los contratos, perdón, tiene que ver con que un contrato que intenta ser muy inclusivo y muy perfecto y muy vigilante puede estar, será respondido muy probablemente por un ser humano de racionalidad limitada con una mayor aversión al riesgo, lo cual puede implicar una reducción en los resultados de la organización. Entonces tú, casándote demasiado rápido con una teoría, ¿no? que te dice que tú puedes medir resultados de manera muy perfecta o comportamiento de una manera muy perfecta, lo que acabas construyendo es una especie de círculo vicioso a la Gardner, ¿no? Que como vimos en la sesión, en el grupo 1, en la sección 1, pues donde lo que vas generando es un efecto contraproducente, porque a lo mejor la aversión al riesgo de los actores de racionalidad limitada lo llevará a actuar todavía de manera menos riesgosa y a jugar con el sistema, ¿no? Recuerdo mucho esta lógica que sucedió en muchos sistemas de evaluación de desempeño a lo largo del mundo. La gente de racionalidad limitada en las organizaciones lo que hizo fue algo muy lógico, ¿no? Trató de controlar los mecanismos de evaluación de resultados. Y entonces ustedes vean cuántos mecanismos de evaluación por resultados acabaron haciendo que todos acabaran teniendo la calificación
más alta porque quienes diseñaron el sistema se protegieron en el riesgo, ¿no? Y generaron mediciones de resultados pues muy chiquitas, muy bajitas y muy controlables ante la lógica muy racional bajo esta teoría de la adversión al riesgo de los seres humanos de racionalidad limitada en contextos reales, concretos de interacción con tratos incompletos. Muy bien, pues hasta aquí terminamos entonces esta segunda sesión. Tenemos ya los elementos de la teoría económica de las organizaciones, elementos básicos. Es una teoría bien interesante, ¿no? Cierto, digamos, necesitamos lidiar con el asunto de las cadenas causales, ¿no? Esta muletilla del cambio de incentivos que luego lleva a un cambio de instituciones requiere de una mayor reflexión, porque la cuestión, ya lo vimos, los pasos y los pisos que hay que pasar para ello no son tan automáticos, no es una teoría conductista del cambio institucional, es una teoría bastante compleja del cambio institucional. Me parece que a veces se ha aplicado de manera muy simplista. Yo creo que la teoría es bastante poco simplista en realidad, porque los detalles que nos otorga son bastante amplios y los problemas y las fallas que podemos tener con nuestros instrumentos son muy altas. La propia esencia del argumento, la repito porque me parece muy importante, ¿no? Tú quieres cambiar incentivos, para cambiar comportamientos y cambiar reglas del juego y por lo tanto cambiar instituciones, tienes que incorporar la lógica de que los actores tienen toda la capacidad, por la lógica oportunista, de jugar con las propias reglas del juego que quieres modificar. Tú quieres generar incentivos a la eficiencia o incentivos a los resultados o incentivos a los outcomes y a los impactos, y los actores van a tratar de actuar. Van a actuar con una lógica de racionalidad limitada para controlar, acotar esos contratos y reducir el riesgo de ser afectado por ese cambio de reglas que tú quieres establecer. Toda institución es jugable estratégicamente por los actores. Todo cambio institucional es jugable por los propios actores a los que tú quieres cambiar su comportamiento. Por ello va a ser interesante entonces ahora que ustedes realicen, como está programado en el curso, el siguiente estudio de caso que ustedes ya tienen ahí, el caso del NIE y el MIDO se llama, y entonces ahí analizaremos justamente una reforma organizacional en México que utilizando la teoría principal agente y varios de los argumentos de la teoría económica de las organizaciones, quiso transformar la manera en que los órganos internos de control en México vigilaban y coadyuvaban al desempeño de las organizaciones gubernamentales, y vamos a ver lo que sucedió y te reflexionaremos un poco de manera más vivencial, digamos, los límites y las potencialidades de la teoría del nuevo institucionalismo económico. Ahí les encargo el estudio de caso del programa y lo platicaremos en la siguiente videoconferencia que tengamos de este curso. ¿Sí?